En este vídeo voy a explicarte cómo conseguir escalar un estudio de arquitectura a 2 millones de euros al año y quiero que entiendas algo desde el segundo uno, porque esto es lo que cambia el juego para siempre. Si tú ahora mismo estás en un punto en el que trabajas más que nunca, estás ocupado todo el día saltando de proyecto en proyecto y aún así no tienes la sensación de control, no tienes la sensación de libertad y sobre todo no tienes la sensación de rentabilidad real, este vídeo es literalmente el que te habría gustado ver hace años, porque la mayoría de los arquitectos creen que escalar significa tener más proyectos, más clientes, más volumen, más equipo, más estrés. Y la realidad es que eso no es escalar, eso es inflar el caos y por eso la mayoría de estudios que crecen en facturación en realidad se están cavando su propia tumba, porque no están construyendo un negocio, están construyendo una prisión con mejor fachada. Y lo que voy a enseñarte hoy es cómo se escala de verdad un estudio a 2 millones de euros al año de forma predecible, sin que dependa de suerte, sin que dependa del boca a boca, random y sin que dependa de que tú estés 14 horas al día delante del ordenador, porque si ese es tu plan, no tienes un estudio, tienes un autoempleo caro y con riesgo. Y si te quedas hasta el final vas a entender el orden exacto de los 3 pasos que hay que ejecutar para llegar a 2 millones de facturación anual y por qué el 90% de los arquitectos intenta hacerlo al revés y se estrella. Y además te voy a explicar los errores invisibles que hacen que un estudio parezca ocupado y exitoso por fuera, pero por dentro sea un desastre financiero, operativo y mental. Y no lo digo por decirlo, lo digo porque he visto esto una y otra vez en arquitectos con talento brutal, con portafolios brutales, con proyectos preciosos que literalmente no ganan dinero y no tienen vida. Por si no me conoces, mi nombre es Daniel Gallardo, soy arquitecto y mentor de arquitectos y llevo años metidos en una sola obsesión, que es convertir estudios de arquitectura en negocios de alto valor, con rentabilidad predecible y libertad real. Y lo que quiero con este vídeo no es motivarte, lo que quiero es que entiendas cómo funciona el juego. Porque cuando lo entiendes te das cuenta de que no es magia, no es tener más seguidores, no es tener más contactos, no es esperar a que llegue el próximo proyecto grande, es construir un sistema. Y ojo, porque esto es importante cuando te hablo de 2 millones al año, no te hablo de facturar 2 millones y seguir ganando lo mismo. Te hablo de llegar a 2 millones con estructura, con margen, con control y con capacidad de expansión, porque si tú llegas a 2 millones pero sigues igual de esclavo, lo único que has hecho es convertirte en el jefe del infierno. Y se habla muchísimo sobre cuál es la clave para escalar un negocio. Hay gente que te dice que la clave es contratar gente, hay otros que te dicen que la clave es nicharte, hay otros que te dicen que la clave es hacer marketing, hay otros que te dicen que la clave es mejorar tu diseño y hacer más proyectos y hacer proyectos premium. Y aunque todo esto tiene su parte, la verdad es que escalar un estudio de arquitectura a 2 millones de euros depende de 3 pasos. Y solo 3 pasos que si los coordinas en el orden correcto, tu estudio deja de ser un caos reactivo y se convierte en una empresa. Y estos 3 pasos funcionan como una estructura de 3 niveles, como si fuera un edificio. Porque aquí estamos hablando de arquitectura también. Si tú intentas construir un ático sin cimentación, se cae. Si intentas meter instalaciones sin estructura, se vuelve inhabitable. Si intentas decorar sin resolver el funcionamiento, te queda bonito, pero no funciona. Igual que un estudio que parece profesional, pero no tiene un modelo de negocio sólido. Y voy a explicarte estos 3 pasos en el orden exacto y además te voy a dar ejemplos concretos de cómo se ve en la vida real para que no sea teoría barata, porque el mayor problema de Internet es que está lleno de conceptos, pero tú necesitas acciones y claridad. Y por eso vamos con el paso número 1, que es el más ignorado, el menos sexy y el que más dinero te da si lo haces bien. Paso número 1, estabilizar el negocio. Y cuando digo estabilizar, no me refiero a tener mucho trabajo, porque muchos arquitectos tienen trabajo y aún así viven en crisis. Estabilizar significa que tu estudio es predecible, significa que tú puedes mirar un mes por delante y saber cuánta facturación entra, cuánto margen te queda y qué capacidad real tienes en el equipo. Estabilizar significa no estar viviendo en modo supervivencia.
esperando el siguiente proyecto como un animal esperando comida, porque esa es la realidad de muchos estudios. Viven en alerta constante y la gente confunde esa alerta con productividad. Estoy a tope, no paro, tengo muchísimo trabajo. Y luego, cuando miras números, es como, vale, pero ¿cuánto ganas? ¿Cuánto margen te queda? ¿Cuánto te cuesta cada proyecto? Y aquí viene el golpe de realidad. La mayoría ni lo sabe. Y si no lo sabes, no estás dirigiendo una empresa, estás jugando a la ruleta rusa. Y estabilizar se compone de varias cosas, pero todo se resume en una idea: crear un estudio que no dependa del azar. ¿Y cómo se hace eso? Primero de todo, definiendo una oferta clara, porque ahora mismo la mayoría de estudios venden arquitectura y eso no es una oferta, eso es una profesión. Una oferta es algo concreto, con un resultado concreto, para un cliente concreto, con un proceso claro y un precio lógico. Segundo, se hace eligiendo tu tipo de cliente, porque el cliente equivocado te destroza el negocio, aunque te pague. Y esto es algo que al arquitecto le cuesta aceptar. Pero es verdad. Hay clientes que te pagan, pero te roban margen, te roban tiempo y te roban tu energía y te dejan sin sistemas y sin calma. Y tercero, se hace estableciendo un modelo de precios que no sea improvisando y emocional. Porque hay estudios que hacen un presupuesto y literalmente lo hacen por sensaciones. Creo que esto serán tantas horas. Creo que este será el precio. Y luego pasa lo que pasa, que el proyecto se alarga, se desborda, el cliente pide más y el equipo se quema y el margen desaparece. Y aquí te voy a poner un ejemplo rápido. Imagina un estudio que factura 400.000 euros al año, pero tiene un 10% de margen real después de todo. Y encima el dueño está metido en todo. Eso es un estudio que está a un paso de quebrar emocionalmente, aunque los números parezcan bien. Ahora, imagina otro estudio que factura 250.000 euros, pero tiene un 35% de margen y un sistema de captación predecible y el dueño tiene control. Ese estudio está infinitamente más cerca de escalar a 2 millones que el primero, aunque facture menos, porque el primero está inflado y el segundo está construido. Y por eso te digo, estabilizar es la base. Y la parte más importante de estabilizar es esto: crear un sistema mínimo de captación predecible, porque si dependes solo del boca a boca, estás atado al mercado y cuando el mercado se enfría, tú te congelas. Y el arquitecto muchas veces vive en una mentira, que es: yo no vendo porque mi trabajo habla por mí. Mentira, tu trabajo habla por ti cuando ya te conocen, pero para que te conozcan primero tienes que tener un sistema. Y aquí no me refiero a ser el payaso en redes si no quieres, me refiero a construir un canal de entrada de oportunidades que te permita elegir, no mendigar, porque cuando tú no puedes elegir, aceptas todo y cuando aceptas todo, tu estudio se vuelve un vertedero de proyectos desordenados y eso jamás escala. Y cuando estabilizas ocurre algo mágico, que es que baja la ansiedad, porque ya no estás persiguiendo trabajo, ya estás filtrando trabajo y este es el gran primer salto mental del arquitecto empresario: pasar de espero que llegue algo a elijo que entra. Y si tú no has hecho esto aún, da igual que intentes contratar, da igual que intentes crecer, da igual que intentes expandir, porque lo único que vas a expandir es tu inestabilidad. Ahora pasamos al paso número 2, que es donde el 90% de estudios se queda atascado incluso teniendo trabajo, incluso teniendo dinero, incluso teniendo proyectos, porque aquí aparece el gran monstruo del estudio de arquitectura, que es la dependencia del dueño. Paso número 2, sistematizar el estudio. Y cuando digo sistematizar no me refiero a burocracia, no me refiero a ser rígido, no me refiero a convertirte en una corporación fría, me refiero a lo contrario, me refiero a libertad, porque si todo depende de ti, tú no tienes un estudio, tú eres el estudio y si tú eres el estudio, cuando tú paras, el estudio se muere. Y eso es una trampa y además es una trampa egoica, porque muchos arquitectos creen que ser imprescindible es ser valioso y no. Ser imprescindible es ser libre. Sistematizar es convertir lo que hoy está en tu cabeza en procesos claros para que el trabajo se haga bien sin ti encima todo el tiempo. Y esto incluye
sistemas de entrega, sistemas de gestión, sistemas de comunicación con el cliente, sistemas de revisión, sistemas de calidad, sistemas de hitos y pagos y sistemas de roles dentro del equipo. Y si tú ahora mismo te cuesta delegar, si tú ahora mismo sientes que nadie lo hace como tú, si tú ahora mismo revisas todo y te agobias con cada entrega, eso no es porque seas muy exigente, eso es porque no hay sistemas. Y cuando no hay sistema, lo único que queda es el control manual, y el control manual es agotamiento garantizado. Mira, te lo pongo con un ejemplo súper simple. Si tú cada proyecto lo gestionas de una forma distinta, cada cliente tiene una comunicación distinta, cada entrega tiene un criterio distinto y cada persona del equipo trabaja con su propia forma, tú no tienes un estudio, tú tienes una colección de improvisaciones y eso funciona con 2 personas o con 3 proyectos. Pero cuando quieres escalar a 2 millones, eso explota porque empiezas a tener más clientes, más entregas, más coordinación, más errores, más cambio, más llamadas, más correos, más estrés. Y es ahí donde el arquitecto dice, necesito contratar y contrata. Y contrata, y contrata, y contrata. Y lo que pasa es que el caos se multiplica porque has metido más personas dentro de un sistema inexistente. Por eso el orden es estabilizar primero para que el negocio tenga base y luego sistematizar para que el estudio se vuelva escalable. Y aquí viene lo importante de un estudio sistematizado. No significa que todo sea igual, significa que el proceso es el mismo aunque el proyecto sea distinto. Y esto es lo que la gente no entiende. Tú puedes hacer arquitectura creativa, pero con un sistema creativo, un sistema de diseño, un sistema de pases, un sistema de decisiones, un sistema de entregables y un sistema de pagos que proteja tu margen y proteja tu tiempo, porque el gran error es que el arquitecto protege la calidad, pero no protege la rentabilidad, y sin rentabilidad no hay estudio. Y cuando sistematizas ocurre el segundo salto mental. Pasas de ser arquitecto productor a ser director de orquesta. Y ojo, porque esto no significa dejar de diseñar, significa que eliges dónde aportas valor. Porque cuando todo te ocupa, tu valor se diluye, pero cuando tu rol está claro, tu estudio crece con estructura. Y aquí también entra el concepto de equipo autodelegable, es decir, un equipo que no necesita que tú estés encima para funcionar, porque si tú tienes que supervisar cada cosa, eres el cuello de botella y jamás vas a llegar a 2 millones de euros con un cuello de botella humano. Y ahora llegamos al paso número 3, que es el más sexy, el más ambicioso y el que todo el mundo quiere hacer primero y por eso casi nadie llega. Paso número 3, expandir. Y expandir no es simplemente hacer más. Expandir es multiplicar lo que funciona y esto solo se puede hacer cuando ya tienes estabilidad y sistemas. Expandir sin eso es suicidio. Expandir significa aumentar ticket medio, aumentar capacidad, aumentar canales, aumentar líneas de negocio y aumentar el valor percibido del estudio sin que eso implique que tú trabajes el doble. Y aquí es donde entra la estrategia real de un estudio de 2 millones de euros. Porque un estudio de 2 millones de euros no se construye haciendo 200 proyectos pequeños. Se construye con un modelo de negocio inteligente. Y aquí hay varias vías de expansión. Por ejemplo, expansión por nicho. Significa que te posicionas como la opción obvia para un tipo de cliente premium. Y cuando eres la opción obvia, tus precios suben y tu captación se vuelve más fácil. Expansión por oferta significa que conviertes tus servicios en productos de alto valor, alcance mayor, por ejemplo, fases paquetizadas, servicios recurrentes, contratos marco, suscripciones de soporte o dirección externa. Expansión por estructura significa que creas líderes dentro del equipo que gestionan áreas y tú dejas de ser el centro de toda expansión. Expansión por geografía significa que abres mercado en otras zonas y expansión por alianzas significa que creas acuerdos con
constructoras, promotoras, interioristas o ingeniería para multiplicar las oportunidades. Pero quiero que entiendas la principal idea de expandir, que no es más trabajo, expandir es más palanca. Y la palanca solo aparece cuando ya has construido base y sistemas. Y por eso el arquitecto que está todo el día ocupado jamás encuentra palanca, porque no tiene espacio mental ni estructura para diseñar el negocio y escalar a 2 millones de euros. Y esto no es una consecuencia de diseñar mejor, es una consecuencia de diseñar el negocio. Y aquí te voy a decir una verdad incómoda que muchos arquitectos no quieren escuchar en su vida. Si tú quieres llegar a 2 millones de euros al año, tienes que dejar de pensar como arquitecto diseñador y empezar a pensar como empresario líder, porque el estudio que escala no escala por talento, escala por decisiones, y las decisiones se toman con datos, con estrategia y con visión de estructura. No con emociones, ni con a ver qué pasa, ni con ya veremos, porque el ya veremos es la muerte del crecimiento. Y para que no se quede en teoría, te lo resumo con una imagen mental muy clara. Un estudio de arquitectura es como un avión. Si el avión no está estable en vuelo, da igual que le metas más gasolina, se cae. Si el avión no tiene sistemas, da igual que contrates más pilotos, se estrellan. Y si el avión ya está estable y con sistemas, ahora sí puedes volar más lejos, más rápido, con más pasajeros, y eso es expandir. Y por eso el orden es innegociable: estabilizar, sistematizar y expandir. Y ahora tú en este punto probablemente estás pensando, vale Daniel, pero ¿cómo sé en qué paso estoy? Fácil. Si ahora mismo tus ingresos son impredecibles, si tus proyectos entran por suerte, si tus precios cambian cada vez, si tu agenda está tomada por urgencias, estás en un paso 1. Si ya tienes trabajo y facturación, pero todo depende de ti, tú eres el cuello de botella y estás agotado, estás en paso 2. Y si ya tienes un estudio que funciona sin ti en lo operativo, con margen claro y flujo predecible, y ahora quieres multiplicar tamaño, ticket y estructura, entonces estás listo para el paso 3. Pero si te saltas el orden, pagas el precio con estrés, con margen y con vida. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el problema no es que te falte talento, ni experiencia, ni proyectos. El problema es que tu estudio no está estructurado para escalar. Y mientras no cambies eso, da igual cuánto trabajes, porque vas a seguir en el mismo sitio. Así que si quieres empezar a hacer las cosas de forma diferente y entender cómo aplicar esta estructura a tu propio estudio, escríbeme por Instagram la palabra escalar y hablamos por mensaje directo. Porque escalar a 2 millones de euros no es una cuestión de suerte, es una cuestión de estructura, y cuando haces las cosas en el orden correcto, el crecimiento deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Chao.